Las opiniones que se generan alrededor del sector agrario son muchas, pero hay una con la que nadie puede estar en desacuerdo. El agricultor y ganadero lo que nos hacen es darnos de comer a todos, los necesitamos 3 veces al día y deberíamos de estar eternamente agradecidos, y más después de haber vivido cosas como la crisis de la COVID, donde si no fuera por ellos hubiera sido un caos. Trabajan ajustándose a una legislación muy estricta y a unos controles imposibles de sortear. Todo para garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos que el consumidor se lleva a casa. Se puede presumir en Europa de ser una de las seguridades alimentarias mejores del mundo, con una normativa súper estricta que además se revisa, se regula y se va analizando cada muy poco tiempo que todo está funcionando como realmente tiene que funcionar. Y a las pruebas me remito. Los informes de las autoridades europeas de seguridad alimentaria son claros: más del 98% de cumplimiento de las normativas. Incluso en algunos casos no solo se cumple estrictamente la normativa, sino que incluso se mejora los requisitos de esas propias normativas. Así que yo creo que podemos presumir de tener la mejor seguridad alimentaria del mundo y de la historia. Idealizamos el pasado sin analizar lo que en ese momento estaba permitido. Hoy todo ha cambiado. Lo que no varía es la poca fuerza que el sector tiene a la hora de defender la realidad que están viviendo. Que no se hable de ellos solamente cuando hacen una tractorada para quejarse por los márgenes y tal, sino que también de vez en cuando hablen de que gracias a ellos, en positivo, de que están dando de comer a la gente, de que no pararon durante la COVID, porque si ellos no comunican, va a comunicar la contraparte. Y ahí radica el problema. La sociedad escucha la voz del que más grita sin que sus argumentos se apoyen en ideas reales. El problema es considerar como voz autorizada a alguien que lo que te está diciendo no es cierto, y eso pasa muchas veces cuando se entrevista a gente de grupos ecologistas. Dicen cosas que objetivamente no son ciertas y no se rebaten, se permite que se transmita el mensaje. Luchar contra una imagen que no se corresponde con la realidad es una de las tareas en las que más hincapié debería hacer el sector. Sin embargo, es difícil acatar este tema cuando encima de la mesa se encuentran con otros que afectan directamente a la viabilidad de su negocio. Por ejemplo, en estos momentos, todas las miradas están puestas hacia Europa y la idea de agricultura que desde allí se defiende. El problema que tiene la política europea es que parece que vaya destinada a hacer el campo una especie de Disneylandia rural para que la gente de ciudad vaya de vacaciones. Es decir, el campo tiene que ser una actividad económica y tiene que ser rentable. Pero yo creo que la gente que está tomando las decisiones piensa más en turismo rural. Si continuamos así, y yo creo que la estrategia Farm to the Fork, la 2030, lo va a agravar, pues nos vamos a ver obligados a comprar la comida pues de Marruecos, de África o de Sudamérica. Lo que estamos haciendo en Europa es muy triste, porque estamos exportando conocimiento y estamos importando materiales que podríamos tener exactamente aquí, materias primas que podríamos tener aquí a muchísimo mejor precio, aprovechando la investigación tan buena que tenemos. Políticas europeas puestas en entredicho y prohibiciones difíciles de entender, como lo que ocurrió con el conocido como CRISPR-Cas, una técnica de modificación genética que simula el sistema inmunitario que poseen ciertas bacterias y que las protege contra los virus. Hay países que ya tienen tomates con CRISPR comercializados, como Japón, y la mayoría de países que son competencia nuestra en agricultura ya tienen una regulación. Europa todavía no lo tiene a punto. De momento, de forma transitoria, está utilizando una sentencia de un juez francés que es una absoluta aberración, que dice que un CRISPR es lo mismo que un transgénico. Cuando la diferencia entre unos y otros es clara. En un transgénico lo que hacemos es introducir un gen que en un principio no estaba, para adquirir alguna propiedad que en ese alimento no existía. En el caso del CRISPR es el mismo producto, lo que estamos haciendo es cortar y pegar. El producto es exactamente el mismo, la técnica es completamente distinta y el producto es a mí ya la técnica de por sí me parece maravillosa, poder cortar y pegar con unas enzimas y obtener exactamente el mismo producto que teníamos al principio. Gemma es la autora del libro Ya no comemos como antes y menos mal. Ella aprovecha nuestras cámaras para lanzar un alegato a favor de los transgénicos, y es que pese a toda su mala fama, sus beneficios son muchos. Los transgénicos llevan 40 años demostrando su seguridad. Podemos hablar de biodiversidad, pero con la agricultura también, con la agricultura convencional también. Podemos hablar de más o menos ética de ciertas empresas. De lo que no podemos tener duda es de la seguridad de los transgénicos. De hecho, te diría más, si estamos hablando de productos que necesitan menos fitosanitarios, menos cantidad de agua y tienen más producción en menos terreno, lo que estamos hablando es de productos más ecológicos. Hasta ese punto podríamos llegar con los transgénicos.
Otro tema que genera mucha confusión tiene a la agricultura ecológica en el punto de mira y en la idea que quiere llegar a la sociedad de que lo ecológico es más seguro. La agricultura ecológica es algo que se refiere exclusivamente al medio ambiente y ni siquiera siempre es lo mejor para el medio ambiente, y nos encontramos con productos en el mercado que pone la etiqueta eco, que es cumplir exclusivamente esos requisitos de normativa medioambiental, que vienen del otro lado del mundo, y bueno, pues los compramos teniendo en cuenta que hemos contaminado mucho más ya solo en el transporte que en ese producto exclusivamente. Así que pagamos más precio, son productos con menos producción y encima no es más sano. La producción ecológica básicamente es la producción que se ajusta a un reglamento. Ese reglamento no tiene en cuenta aspectos importantes como son la huella hídrica, la huella ecológica, si ese alimento ha sido importado, y no te garantiza que ese alimento sea más nutritivo o sea más seguro. Es básicamente un reglamento que tiene origen filosófico que se basa en natural artificial. José Miguel Mulet, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, defiende estos argumentos en el libro que recientemente ha sacado al mercado con el título Ecologismo Real. Él deja claro que en ecológico no se puede producir todo lo que se consigue en la agricultura convencional. Puedes producir olivos, que necesitan poco cuidado, hortalizas en invernadero, que puedes hacer control biológico, y poco más. Si conoces a alguien que haya hecho trigo o cereal en secano o en regadío en ecológico, que te lo cuente. Sin fertilizante sintético no puedes producir cereales. Entonces, pensar que la producción... De hecho, la estrategia europea habla de superficie, no habla de producción, porque los números son ridículos, pero sobre todo en lo que se llaman los staple foods, en los alimentos más importantes en la alimentación. En esta línea, Mulet tiene claro lo que motiva a un productor a sacar adelante su producción así. La mayoría de la gente que hace ecológico no es porque piense que esté salvando el planeta, porque tampoco es cierto, ni es porque piense que está haciendo un servicio, es porque es una actividad económica que les sale rentable y me parece perfectamente lícito. El problema es que de momento los precios están saliendo porque hay un nivel de subvención elevado. Si esa política de subvenciones no se mantiene, quizás los números no salgan. Sea cual sea el modo de producción y la elección del consumidor, lo que hay que resaltar es la importancia que tiene el apoyar al sector primario, un sector al que hay que agradecer el trabajo que desempeña a diario. Mira lo que ha pasado con el gas, que no tenemos, que cuando nos cierra la cañería Argelia o nos la cierra Rusia, temblamos. Si cada vez nos acostumbramos a que la comida al traerla de fuera y a no producirla nosotros, ¿qué pasará el día que no nos vendan comida? Una advertencia que todos deberíamos tener muy en cuenta.